cual se divide en varias ramas. En Colombia, las dos grandes ramas para esto es el derecho de autor y la propiedad industrial. El día de hoy vamos a centrarnos un poco más en lo que es propiedad industrial porque lo orientamos hacia los emprendimientos. Sin embargo, vamos a mencionar algunas consideraciones sobre el derecho de autor que son importantes comprender para ver esta diferencia y no solo eso, sino poder ver que hay diversas formas de proteger tus invenciones y no solamente una. Estas figuras pueden coexistir. Así podrías tener una marca y al mismo tiempo tenerlo protegido por derecho de autor y al mismo tiempo tener un diseño industrial. Bueno, dentro del derecho de autor, las grandes figuras que se protegen son las obras literarias y artísticas y los derechos conexos. Dentro de esas obras tenemos las obras literarias, la obra artística y la musical, la obra audiovisual, los fonogramas, el software y los derechos conexos, siendo estos derechos conexos los derechos que tienen las personas que ponen a disposición las obras al público. Dentro de eso encontraríamos, por ejemplo, los intérpretes, los artistas, los actores, en fin, todo ese tema y esa industria que también se mueve bastante y manejan unos derechos. Y dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar los trazados de circuitos, las marcas registradas, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, que es un tipo de patente, los secretos industriales y otros signos distintivos, como lo son las denominaciones de origen, las enseñas, nombres y lemas comerciales. Bueno, quisiera hacer un cuadro comparativo entre estas dos grandes ramas porque se suele confundir y encontramos personas que nos pueden decir, estoy patentando mi software o tengo el derecho de autor sobre una patente y bueno, ese tipo de confusiones que son como muy comunes. Entonces, primero que el derecho de autor, como les había indicado, protege aquellas creaciones literarias y artísticas, mientras que la propiedad industrial habla sobre las creaciones en el campo técnico y los signos distintivos específicamente para el comercio. Dentro del derecho de autor tenemos que se adhiere al momento de la creación de la obra y no requiere un registro para poder ser constitutivo de derecho. Mientras que en la propiedad industrial, por lo general, se requiere un registro para tener ese derecho, a excepción de los secretos empresariales que los vamos a ver un poco más adelante, y del nombre y la enseña comercial que se adquiere por el uso. Por otro lado, en cuanto a las entidades competentes que manejan estos temas, tenemos a la Dirección de Derecho de Autor en Derechos de Autor y a la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a propiedad industrial. Y la duración es otro tema que es bastante diferente en ambos porque en derechos de autor se maneja por lo regular durante toda la vida del autor y 80 años después de su muerte. Sin embargo, si está en cabeza de una persona jurídica, 50 años. Mientras que en la propiedad industrial vamos a encontrar que la protección es por un tiempo determinado según la figura específica. Bueno, vamos a empezar por el tema de marca porque pues, en primer lugar fue el tema central por el cual se solicitó esta charla y van a ver que va a ser un poco más centrada hacia este tema. Sin embargo, después vamos a pasar a patentes, diseños industriales, secretos empresariales y por último un poco sobre el software. Bueno, ¿qué se entiende como marca? La marca es un signo distintivo que crea una persona o una empresa para identificar sus productos y servicios de otros similares o idénticos en el mercado. Es por esto que es muy importante entender eso. Es sobre los productos y los servicios, no sobre un nombre como tal. Otra confusión común que se da es que creen que porque tienen un registro mercantil, ya esa es una protección sobre el nombre. Esto es entendible porque cuando haces un registro mercantil el nombre debe ser nuevo, no debe existir previamente por otra empresa registrada y esto hace creer de alguna forma que tiene una protección sobre el mismo, lo cual no es cierto. El registro de marca primero lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio y es un trámite completamente opcional, mientras que el registro mercantil se hace ante las cámaras de comercio y es un trámite obligatorio y no otorga exclusividad de explotación, mientras que la marca sí lo hace sobre el uso y la explotación del signo, sin embargo sobre productos y servicios específicos. ¿Cuáles son los requisitos para poder registrar una marca? Hay un gran requisito y es el más importante y es que la marca debe ser distintiva. ¿Eso qué quiere decir? Que debe diferenciarse dentro de los signos similares
o que identifiquen productos similares o idénticos. Yo quiero ver si puedo abrir el chat por aquí. Bueno, muchas gracias, Jesús. La idea es que si tienen alguna pregunta la puedan hacer por el chat y yo intentaré estar revisándolo y darle respuesta a medida que vamos desarrollando el tema. No sé si se nota el cuadrito ahí, ¿me tapa la presentación o no se ve? No, allí está Ah, bien. bueno, Allí perfecto. está. Yo igual también estoy pendiente del chat, Alejandra. Listo. Gracias, Lina. Listo. Bueno, Bueno, el otro tema es que la marca siempre debe ser susceptible de representación gráfica y esto es algo bastante complejo cuando hablamos de otro tipo de marcas que son no tradicionales como las marcas olfativas o las marcas sonoras. ¿Qué pasa con lo que les hablaba sobre la identificación de productos o servicios? La marca cumple con un principio que es el principio de la especialidad. Esto quiere decir que la marca se protege para las clases de productos o servicios en las cuales fue registrada. ¿Listo? Para este tema hay algo que se llama la clasificación de NISA y es esa clasificación internacional de productos y servicios que aplica al registro de las marcas. Dentro de esa clasificación de NISA, si al final nos queda tiempo les muestro un poco, pero simplemente es que lo busquen en internet y van a ver esa clasificación como tal, van a encontrar 45 clases, de las cuales 34 pertenecen a productos y 11 pertenecen a servicios. Esta parte es súper importante al momento de la marca y es que cualquiera podría registrar una marca sin necesidad de asesoría, por decirlo así. Sin embargo, al momento de hacer la clasificación de NISA, si no lo hacen correctamente, van a tener problemas con la exclusividad del signo como tal. No sé si ustedes, para explicarles un poco más sobre este principio de especialidad, si todos conocen la marca Corona Chocolate y la marca Corona Extra, que es de cerveza. Estas son marcas que coexisten en el mercado y es precisamente debido al principio de especialidad. Mientras que tenemos a la marca Corona que está registrada bajo las clases de productos de chocolates y bueno, ese tipo de productos alimenticios, tenemos a la marca Corona de la cervecería modelo mexicana que tiene registrada pues su marca dentro de la clase de bebidas como la cerveza. Adicional a esta tenemos Corona Cerámica, que no la puse aquí porque esa no tiene ningún problema de especialidad junto con estas dos. Pero ustedes podrían preguntarse dentro de cuáles son las tarifas que se manejan para registrar una marca. Bueno, tenemos preguntas. Bueno, voy a terminar aquí esta parte y atendemos eso. algunas preguntas. Eso, mejor. Pero, Termina aquí y yo te voy diciendo porque Lorena también nos hizo una pregunta. listo, perfecto. Bueno, Listo. Bueno, entonces lo que les explicaba es que el principio de especialidad va a regir en las mismas clases específicas, sin embargo podrían oponerse marcas que tengan clases similares, aunque no sean las mismas. Y ese fue el caso de Corona de la Nacional de Chocolates, la cual se opuso a el registro de la marca Corona, la cerveza. Esta fue una pelea bastante larga, más o menos hacia 1992, Corona Extra quiso registrar su marca Corona Extra, Coronita Extra, eh, con su símbolo y todo el tema, y inmediatamente la Nacional de Chocolate se opuso a este registro. Es importante que sepan que siempre cualquier ciudadano puede hacer una oposición a un intento de registro de marca. Y las grandes empresas siempre están pendientes de cuáles son los registros nuevos. Todos estos trámites son públicos a partir de que se hace la publicación en la Gaceta y cualquiera puede ver este tipo de procesos y oponerse en su momento para que no les den esos registros. Ese fue este caso. Corona alegaba, Corona de la Nacional de Chocolates, alegaba que a pesar de que no era la misma clase, sí había una conexión competitiva. Y ese es un tema que también puede ser una causal de irregistrabilidad. Eh, ¿Qué pasa? Inmediatamente la Superintendencia de Industria y Comercio respondió que no había ningún problema de confusión en el consumidor, que es lo que puede hacer que se niegue la marca, debido a que el símbolo era más significativo que la parte nominativa. ¿Listo? Y por esa razón la concedieron.
A pesar de eso, la Nacional de Chocolates volvió a oponerse a ese registro y solicitó una cancelación del mismo, cancelación que les dieron. Cancelaron la marca Corona Extra y no fue sino, estamos hablando de 1992 cuando empezó todo el trámite, y hacia el 2000 quitaron el registro de la marca, se los negaron. Estamos hablando de una pelea de casi 8 años. Y finalmente Corona Extra se fue a una instancia superior, que es el Consejo de Estado, para que les brindaran su marca y pudieran comercializarla. Y ahí fue que se las concedieron, pero fue el Consejo de Estado quien revocó la decisión de la superintendencia y les otorgó la marca desde el 2007. Y a partir de ese año ya ambas marcas coexisten. Entonces es para que vean que a pesar de que el principio de especialidad es tan importante, sí se pueden dar estas coexistencias. Primero, no están en la misma clase. Sin embargo, lo que alegaba la Nacional de Chocolates es que la conexión competitiva eran los canales de distribución, que eran los mismos. ¿Listo? Entonces, esa es una parte muy importante. Si no hacen bien esa clasificación de NISA, eso va a limitar su protección y va a permitir que otras personas puedan registrar signos similares. Bueno, entonces, una primera pregunta está, Lorena, tengo un cliente que tiene el mismo nombre que otra persona y logo con el mismo elemento y distinto gráfico y tipografía. ¿Cómo se determina quién debe hacer el cambio? ¿Ambos están registrados? Lorena, si puedes abrir tu micrófono y nos puedes contar, ¿ambos están registrados? O ninguno. Lorena. Vamos a ver si Lorena nos contesta porque no colocó eso acá en el... Por el chat. Allí, que sí están registrados ambos. Allí está hablando Lorena. Listo, perfecto. Si ambos están registrados, quiere decir que están clasificados en diferente especialidad. ¿Es así o no es así? Porque si no es así, la primera tiene la prioridad y podría solicitar una cancelación o una nulidad de la marca. Listo. Aquí nos pregunta Juan David, ¿cuáles son las tarifas que se manejan para registrar una marca, propiedad intelectual y derechos de autor? Bueno, esas tarifas varían bastante, sobre todo porque hay unas tasas oficiales que varían cada año, que son pues de las entidades correspondientes, y adicional a eso, si vas a contratar asesoría jurídica, esas tasas aumentan y tal vez pueden ser mucho más altas que las mismas tasas oficiales. Para este año, el registro de la marca para una clase está aproximadamente en 1 millón de pesos. Y si vas a pagar clase adicional dentro de la misma solicitud, son más o menos unos 500.000 pesos. Sin embargo, bueno, ya que tocan ese tema, la tasa oficial para el registro de marca está dada para una clase. Cuando quieres hacer registros multiclase, o sea, digamos, yo tengo un producto, pero lo quiero enmarcar dentro de alimentos, bebidas o un servicio como un restaurante, por ejemplo, y quiero las 3 clases dentro de mi registro, entonces tengo que solicitar esa multiclase y pagar por clase adicional. Sin embargo, si yo no lo hago desde un principio y empiezo mi proceso, yo ya no puedo modificarlo. ¿Listo? Entonces lo que tendría que hacer después es solicitar una nueva marca para hacerlo en otra clase diferente. Lo cual quiere decir que pagarías más si lo haces de esa forma, y esa es otra razón por la cual es importante hacer la clasificación bien desde un principio. Ok. Andrés Mauricio. Disculpa, sí. No respondí completo. Y los derechos de autor, el registro, lo que pasa es que el derecho de autor requiere un registro para ser constitutivo de derecho, como les dije en un principio. Sin embargo, sí hay depósito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y esos depósitos son gratuitos. Los trámites en la Dirección Nacional de Derechos de Autor es gratuito. Sin embargo, lo que te digo, lo que te van a dar allí es un certificado que no es constitutivo de derecho, pero sí te serviría como una prueba en caso de que alguien se oponga a tu propiedad intelectual. Listo, ahora sí. Andrés Mauricio nos dice, ¿qué pasa si no se oponen a tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen para oponerse?
Y solo por curiosidad, ¿tienes idea de si algo así fue lo que pasó con sándwich cubano? Bueno, la verdad no tengo conocimiento sobre el caso del sándwich cubano. Lo investigaré. Pero en lo que me pregunta sobre cuánto tiempo tienes para oponerte, en un principio, si te opones dentro de la solicitud, antes de que la concedan, nada, lo que dure ese registro puede irse hacia un año. Sin embargo, vas a poder oponerte a partir de que se haga público y eso va a ser más o menos a los 15 o 20 días desde que la persona hace el registro como tal en la solicitud. Y por otro lado, si se te pasa ese tiempo, puedes solicitar una cancelación de ese estado que ya está registrado, sin embargo, eso sí tiene una tasa, hacer ese tipo de solicitudes. Por eso las grandes empresas están tan pendientes al momento pues, de cuando salen ese tipo de solicitudes. Sobre todo porque una vez tengan el registro, ellos podrían indicar acciones para que la otra persona deje de usar el sitio. ¿Quién más hizo preguntas? Sí, Lorena, efectivamente esos trámites están depositados dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahorita tenemos tiempo, les muestro dónde específicamente pueden hacer esas consultas y pues que puedan como tal estar revisando esos procesos. ¿No hay más dudas? Bueno, vale. Listo, entonces ya entrando un poco a cuáles son esos tipos de marcas que podemos encontrar registradas en Colombia como tal, tenemos varias clasificaciones sobre los tipos de signos. Según las formas del signo, las marcas pueden ser nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y sin embargo hay otras no tradicionales como las marcas gestuales o las marcas de color. Dentro de las marcas nominativas son aquellas que son simplemente la palabra sin ningún tipo de tipografía especial ni nada especial dentro del nombre, sino simplemente la denominación. ¿Listo? Dentro de las figurativas vamos a encontrar aquellas que solo son símbolos como tal, como la de Apple que les puse aquí. Bueno, vamos a ver esto. Listo. Como la de Apple, por ejemplo, en cuanto a las mixtas, son aquellas que se constituyen de las dos anteriores, una combinación entre nominativa y figurativa, como es el caso, por ejemplo, de Starbucks Coffee, o esta desuso la quise traer porque es muy común ahora que los artistas o los personajes específicos soliciten registro de marca sobre sus nombres, sobre por ejemplo, Amparo Grisales tiene su nombre con su autógrafo, tiene su lema de Merice como una marca, por ejemplo. También está pues Suso, que lo puse aquí. Él tiene primero su imagen como personaje junto con la nominativa, que es el nombre. También puede encontrar solamente la nominativa, tiene su caricatura registrada como marca y bueno, él tiene bastantes marcas en ese sentido. En fin, muchísimos artistas tienen esta protección porque los distingue dentro del mercado como un servicio. ¿Listo? Y con eso ellos limitan que puedan usar su imagen como tal. Bueno, eh, las marcas mixtas, no, ya se las dije. Las tridimensionales son aquellas que, pues como lo dice su nombre, están en 3D y dentro de este tipo de marcas van a encontrar botellas, bueno, las formas de los productos que las hacen específicas y siempre y cuando tengan en cuenta que deben ser distintivas al producto. Y bueno, les traje un ejemplo que es este quesito de Alpina, no sé si lo han visto, ellos tienen registrado ese recipiente como una marca y no solo ellos, sino por ejemplo la botella de Coca-Cola también tiene registrada como marca su forma. En fin, muchísimas cosas, hasta las formas de los medicamentos, de las pastillas, no sé si han visto que de pronto tienen, bueno, unas formas específicas, eso también puede ser protegible como marca tridimensional, por ejemplo. Ahí van a encontrar muchísimas cosas, muchísimas cosas.
Dentro de las sonoras, en esta parte de sonoras y olfativas, vuelvo y menciono el requisito de registrabilidad que les mencioné, que era el de representación gráfica. Si no puede ser representado de esa forma, entonces no puede ser registrado. En esta parte hay muchísimos inconvenientes para que las personas puedan registrar este tipo de marcas. Sin embargo, en cuanto a las sonoras tenemos varias. Les puse esta representación, que es el jingle de coordinadora, por ejemplo, y así sucesivamente van a haber muchísimas marcas de este tipo, pero siempre deben adjuntar no solo el audio, sino también su representación gráfica. Y por último, las olfativas. Resulta que las olfativas no hay ninguna en Colombia. En Colombia no han logrado otorgar una marca de este tipo hasta ahora. Sí han habido solicitudes, todas han sido negadas hasta ahora por el tema de la distintividad. Si no puede ser distintivo, es muy complicado que sea registrado. Y como tiene que ser susceptible de representación gráfica, lo que adjunta la gente es, por ejemplo, su composición química. Pero dentro de su composición química es difícil diferenciar si eso es un plus al producto o si es la composición química que debe tener para poder funcionar, por ejemplo. Sin embargo, les puse la plastilina de Play-Doh porque ellos sí lograron obtener su marca olfativa en Estados Unidos y en México, siendo la primera en México de este tipo. Entonces, bueno, es bastante complicado hacerlo sobre ese. La de Bubble Gummer, sí, bueno, esa está registrada en otros países, pero en Colombia no. Precisamente en Colombia no hay ninguna registrada dentro de esa categoría. ¿Listo? Y de hecho, bueno, dato curioso, la plastilina de Play-Doh obtuvo su registro en este tipo de marca, sin embargo, fue súper complicado. En primera instancia la negaron y ellos tuvieron que adjuntar, más allá de que sea distintivo, tuvieron que mostrar que para el público en general era distintivo ese olor a ese producto. Y eso es como una excepción dentro de la regla, y es cuando la marca puede demostrar que la ha usado durante un tiempo y que en ese tiempo que la ha usado ha podido generar dentro del público un reconocimiento y tiene cómo justificar ese reconocimiento, ya sea con ventas, con encuestas de las personas, en fin, con pues, diferentes pruebas que pueden hacer llegar, podrían obtener el registro de la marca. A pesar de que en un principio tenga la forma o el olor o lo que sea inherente al producto, pero si ellos logran hacer que eso sea distintivo para el público, sí podrían probar que pueden merecer ese registro como tal. ¿Listo? Listo. Según su función del signo, las marcas pueden ser comerciales, colectivas o de certificación. Comerciales, todas las que hemos venido hablando, ¿cierto? No solo pues por su función que cumplen en el mercado, sino que adicionalmente este tipo de marcas comerciales pueden ser solicitadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas. No importa si no estás legalmente constituido, podrías solicitar un registro de marca en este caso. Mientras que las marcas colectivas son aquellas que son solicitadas por específicamente asociaciones legalmente constituidas o grupos de personas que las caracterizan algo en común. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las federaciones, las asociaciones, todo este tipo de grupos. Y dentro de eso quise poner la de Toma Café, que es de Fidu Café, y es una campaña que ellos hicieron para incentivar el tomar café colombiano. ¿Listo? Dentro de esa marca específica se debe adjuntar, además del registro y lo que requieren normalmente las marcas, deben adjuntar cuál es el manual del uso de esa marca, quiénes la pueden usar, cuál es la lista de miembros que pueden usarla o qué tendrían que cumplir para poder usarla. Y además deben indicar cuáles son esas características que tienen en común. ¿Listo? Y las marcas de certificación son aquellas que pueden ser solicitadas por este tipo de entidades que tienen la capacidad y la autorización para certificar alguna característica. Igualmente que en la colectiva, adicional a lo que normalmente se adjunta, deben poner el manual del uso, cuáles son esas características que se están certificando y de qué manera van a controlar esa certificación. ¿Listo?
tenemos según su uso y difusión, las marcas pueden ser comunes, notorias o renombradas. Las comunes, como su nombre lo dice, son aquellas que no cumplen, digamos, una función, una característica de notoriedad dentro del público en general. Las notorias son aquellas marcas que dentro de su sector económico son reconocidas instantáneamente por el consumidor. ¿Listo? Dentro de ellos podemos encontrar a Juan Valdés y a Dolex, y en fin, hay muchísimas, familia, bueno, el papel higiénico, y otras marcas por ese estilo, Avon, por ejemplo, bueno, en fin, hay muchísimas, pero esta es una condición que se adjunta al registro inicial y que es una característica que se cumple después. ¿Listo? No se puede dar este nombre de notoria a futuro porque no se sabe si se va a seguir usando. ¿Listo? Entonces lo notorio va a depender de las ventas, de su conocimiento con el consumidor y bueno, en fin, todo ese tema que se hace un poco hacia el pasado. Y dentro de las renombradas son aquellas que son notorias, o sea, para ser renombradas tiene que ser notoria, pero no para ser notoria tienes que ser renombrada. Y renombrado es porque es una protección aún más amplia. Y esto significa que son aquellas marcas que son específicamente muy susceptibles de entrar en esa confusión con el consumidor y no podría haber ninguna marca que coexista con ella con el mismo nombre. O sea, yo les expliqué sobre el principio de especialidad, pero yo no les puedo decir que alguien puede, por ejemplo, registrar Coca-Cola y ponerlo en una caja de leche. No, porque va a ser igual Coca-Cola, ¿cierto? Es un signo mundialmente conocido por todo el público en general. Entonces, este tipo de marcas, ambas, traspasan ese principio de especialidad. ¿Cuáles son esos beneficios de registrar tu marca? Primero, que vas a tener el uso exclusivo de la marca en los sectores registrados. Por otro lado, vas a poder expedir licencias de uso, que es todo este tema de cuando la gente franquicia, por ejemplo. Si no tienes un registro o algo que sea constitutivo de derecho para hacer uso exclusivo de la marca, va a ser complicado que pues llames la atención de alguien que quiera franquiciar. ¿Listo? Y por otro lado, que su protección es renovable. Dentro de las figuras de propiedad industrial, esta es de las que más llama la atención porque su registro es de los pocos que se puede renovar. En un principio su duración es de 10 años, pero después de esos 10 años yo lo puedo renovar por otros 10 años y luego por otros 10 años y en fin, casi que se vuelve perpetuo a menos de que haya alguna oposición. Las recomendaciones que les dejo, nuevamente soy insistente en el tema de identificar las clases bajo las cuales se hará el registro, siendo esta de las partes más importantes del registro de la marca. Y lo otro, muchísimo más importante que eso, es realizar una búsqueda de antecedentes marcarios exhaustiva. ¿Por qué? Porque es muy común que nieguen las marcas y pues la tasa oficial, por ejemplo, no te la van a devolver. Entonces, se aconseja que hagan esta búsqueda intensiva, exhaustiva y todo lo que puedan, no solamente idénticos, sino similares. No tiene que ser idéntico para que te la nieguen. Les doy un ejemplo. Cuando Cosechas llegó a registrar su marca, ellos intentaron hacerlo en varias clases, porque así está constituida su marca, ¿listo? Entonces empezaron pues por las de la clase de las bebidas de frutas, en fin, esas de productos, pero cuando intentaron registrarla dentro de los servicios como un establecimiento que sirve comida, se la negaron. ¿Y por qué se la negaron? Porque resulta que ya había una marca registrada aquí en Colombia que se llama parrillada a la cosecha o algo así similar. Entonces pueden ver que no es idéntico, pero dentro de su nombre, dentro de su marca registrada, comprende el término cosecha. Y siendo en la misma clase para la cual la querían registrar, pues se las tuvieron que negar. Entonces ellos como tal tienen un registro en otras clases, pero en esa específica no podrían obtener el registro mientras la cosecha parrillada tenga su registro. Mm, bueno, y otro ejemplo respecto a eso es, no es colombiano, pero la misma marca Corona que les hablaba de la cervecería de México, cuando intentaron entrar a Europa, la OEPM les negó el registro inicialmente porque ya había un bar con nombre Corona. ¿Listo? Entonces no es la misma clase,
pero dentro de los bares se venden cervezas. Entonces hay una conexión competitiva. Y por eso ellos tuvieron que entrar a ese país con el nombre Coronita Extra. ¿Listo? Bueno. Entrando ahora al tema de diseños industriales. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta de marca. Parece que no, Aleja. Vale, se me cayó el audífono. Bueno, listo. Entonces, ya entrando a la parte de diseños industriales, se consideran diseños industriales la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. O sea que debe ser netamente físico, estético y completamente pues, superficial y no inherente al uso. Listo. Entonces, para que un diseño industrial sea registrable, el requisito más importante es que debe ser novedoso. ¿Qué quiere decir que sea novedoso? No quiere decir que es como una confusión muy común que crean que el problema es que no esté registrado ya como un diseño industrial. No. La novedad traspasa esa parte del registro y se va a todo lo existente. ¿Listo? Todo lo que haya sido divulgado por algún medio puede crear una oposición a tu registro. Entonces es muy importante que si tienes un diseño industrial no lo publiques hasta que lo registres, porque si no vas a perder esa característica de novedoso y no van a poder registrarte el diseño como tal. Sin embargo, aquí en Colombia hay un periodo de gracia que es de 12 meses. Entonces, si lo publicaste de alguna forma, dentro de esos 12 meses antes al registro, puedes solicitar ese periodo de gracia y que te tengan en cuenta la novedad. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es el problema con eso? Que no todos los países tienen ese periodo de gracia. Y si después van a pasar a hacer el registro a otros países, pues no van a tener oportunidad dentro de esos países específicos que no cumplan con ese periodo. Bueno. Adicional a eso, el diseño industrial debe incorporarse a un artículo o un producto. No es simplemente como que sea una obra de arte y tan lindo, sino que puede incorporarse dentro de un producto y sin quitarle su funcionalidad ni agregarle a su funcionalidad nada, puede ser atractivo y darle un plus al consumidor para poder adquirir lo que es realmente el propósito de los diseños industriales. Bueno, estos pueden ser bidimensionales o tridimensionales, deben ser perceptibles a la vista. Con esto quiero decir que yo no podría, por ejemplo, registrar un diseño industrial de una parte interna de un carro, por ejemplo, o de algo. Tiene que ser algo que sea perceptible a la vista o al tacto. Por otro lado, que tienen como finalidad darle aspecto especial al producto. Bueno, ¿cuál es la duración y el derecho que confiere este registro? En cuanto a la duración, es de 10 años al igual que la marca, pero a diferencia de esto, esta protección no es renovable, no se puede renovar. ¿Qué significa eso? Que una vez pasan esos 10 años, el diseño pasa a ser de dominio público. Y si es de dominio público y no tiene ninguna otra protección, cualquiera podría usarlo. ¿Listo? Y el otro tema es que el derecho que te confiere el registro es impedir que otros lo fabriquen, importen, ofrezcan en el mercado o utilicen comercialmente. Creo que tenemos una pregunta. En este orden de ideas, para que la marca ingrese a nuevos países, debe tener un registro en cada territorio. Sí, en esta primera parte, sí, efectivamente, estos registros de propiedad industrial son completamente territoriales, tanto el de la marca como el del diseño industrial, como el de las patentes. Todo eso son registros completamente territoriales. Tienes que hacerlo en cada lugar donde quieras comercializarlo, que es el principio del registro como tal. ¿Qué consecuencias, aparte del cambio de la marca, puedo tener en un país donde coincida con el nombre o actividad o similares en otros países? Bueno, si lo mismo, si entras a un país donde ya tienen registrado este tipo de marca, no vas a poder registrarlo como tal, tendrías que cambiar el nombre. Y si entras sin registro, lo más probable es que te demanden, pongan alguna acción en tu contra por violación de derechos de propiedad intelectual
y no puedas primero pues comercializarlos finalmente y después seguro vas a tener algunas otras consecuencias que ahorita vamos a ver un caso específico sobre ese tema. Bueno, pero si es visible respecto a algunas formas podrían hacerlo. De hecho, en cuanto a marca, y quiero ser clara en este tema porque los diseños industriales, a pesar de que ese es el registro como tal que se debe hacer, también este tipo de diseños pueden ser registrados por medio de marcas tridimensionales. ¿Listo? Entonces, también hay una marca, por ejemplo, que es la holográfica, y hay formas de probar esa parte. Si tienes cómo probar que es susceptible de representación gráfica, podrías registrarla. Sería un caso pues muy específico. Bueno, listo. No son registrables aquellos diseños que primero atenten contra la moral o el orden público, y esta es una característica común dentro de las figuras de propiedad industrial. En general van a encontrar este tipo de causal de irregistrabilidad, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Segundo, que los diseños propios del producto, sean los diseños propios del producto para poder funcionar. Y si esto sucede, quiere decir que ese diseño específico o esa configuración especial que le estás dando al producto no solamente es estético, sino que tiene un valor funcional dentro del producto. Eso quiere decir que no entraría dentro de esta característica de los diseños industriales, sino dentro de los modelos de utilidad que los vamos a ver a continuación. Y por último, que no incorpore ningún aporte del diseñador, porque finalmente ese es el sentido del diseño industrial. Mm, que si es mejor registrar como marca o como diseño industrial. Bueno, José Alejandro, básicamente están las dos opciones. Y lo vas a ver muy comúnmente porque, por ejemplo, la botella del Gatorade, esa botella en un principio tuvo un diseño industrial y cuando pasaron los 10 años de vigencia, lo que hicieron fue registrarlo como una marca tridimensional. Entonces es muy común ver que los productos tengan ambas protecciones. Si es mejor o no es mejor, eso va a depender del propósito con el cual lo tengas previsto, y segundo y más importante, de qué condición puedes cumplir. Puedes cumplir que sea ese diseño distintivo para un tipo de producto o servicio, o puedes cumplir que el diseño no se haya divulgado con anterioridad. Entonces, dependiendo de eso, va a ser la estrategia para el registro. O, en su defecto, tener ambos. Vale. Bueno, quise traer este caso de Bacol versus Crocs. No sé si lo han escuchado o que hayan escuchado sobre este caso particular. Ustedes, bueno, en un principio lo que sucedió es que hubo una acción de Crocs contra Bacol por violación de sus derechos de propiedad intelectual. ¿Qué derecho creen que le estaban violando a Crocs? ¿Qué tipo de registro tenían ellos? ¿Una marca tridimensional o un diseño industrial? No sé si alguien quiera dar su opinión ahí. Diseño industrial. ¿Un diseño industrial? Bueno, no. Resulta que Crocs tiene la marca tridimensional registrada para el zapato clásico, que es el diseño pues, que todos reconocemos como de su marca. Ellos tienen el registro y bueno, lo que sucedió ahí fue que ya ellos teniendo el registro pusieron esa demanda contra Bacol y claramente ganaron porque a pesar, o sea, no es suficiente distintivo que le pongas a una marca ya registrada otros elementos adicionales o que sea ligeramente diferente, porque si es confundible con tu marca, tú puedes tener una acción eh, judicial contra ese tipo de actos que puedan interferir con tu marca. ¿Listo? Digamos que este caso se va un poco más hacia atrás y el tema es que cuando en el 2012 Eva Cole intentó registrar ese zapato como un diseño industrial. ¿Listo? Esta es la imagen que les pongo aquí arriba a la derecha y es básicamente, arriba van a ver lo que ellos querían registrar como un diseño industrial y abajo pues el zapato clásico de Crocs.
claramente se los negaron como un diseño industrial porque no cumplían con la novedad. Dentro de estos análisis de novedad que hacen los examinadores, ellos buscan absolutamente en todas partes. Y es tan así que este zapato que ven aquí abajo, esta fotico, la sacaron de OLX. Entonces es para que vean que cualquier tipo de divulgación puede oponerse a la novedad como tal. Adicional a eso, muchísimos años atrás ya se estaba usando ese diseño. ¿Listo? De hecho, Crocs nació en 2002 y ese fue uno de sus productos insignia por mucho tiempo. Entonces, claramente se los iban a negar. Entonces, es muy importante que tengan clara esa estrategia de protección, porque si ustedes no cumplen con la novedad, pues no tiene sentido que intenten registrar un diseño industrial. Dentro de esas características de irregistrabilidad del diseño industrial, también es importante que sepan que no es necesariamente que sea, que porque es un poquito diferente, entonces ya es nuevo, no. Esas diferencias secundarias no dan para un registro de diseño industrial. Que era el caso de Bacol, obviamente ellos tenían, no sé, otro número de huequitos en la parte de arriba, las dimensiones no eran las mismas como tal, pero sí era bastante confundible. Y por esa razón les negaron el registro hacia 2012. En 2014, Crocs intentó registrar la marca tridimensional con el zapato, que es la marca en cuestión, y es que la gente entraba a la cola y preguntaba por los Crocs. Claro, ese es un tema, bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero en 2014 Crocs intentó registrar la marca y ustedes quiénes creen que fueron los primeros en generar oposición contra ese registro de la marca. Evacol. Claramente, ellos están muy pendientes de ese tipo de registros y se opusieron como tal al registro desde un principio. Y fue así que en el 2015 les negaron la marca a Crocs. ¿Listo? Esta marca fue negada. Una vez negada, lo que ellos hicieron fue apelar a la decisión y consiguieron el registro de la marca hacia 2016. ¿Esto por qué? Porque, como les mencionaba en cuanto a la plastilina de Play-Doh, esa excepción que hay dentro de la misma normativa, que si una persona o una empresa puede demostrar, pero demostrar de verdad, que a pesar de que esa marca no es distintiva en un principio o que cumple el otro requisito, que es que sea la misma forma del producto genérico, si no cumplen ninguna de esas dos, ellos pueden apelar a esa parte, que significa que si yo puedo mostrar que cuando la gente ve el zapato, dice, estos son los Crocs, y no, ay, esto es un sueco, vamos a ver de qué marca hay. Entonces, eso es una distintividad que ellos adquirieron en el mercado gracias a su uso, a sus ventas, y es que estamos hablando de una multinacional que está en más de 90 países y tiene unas ventas anuales de $1 billón. Entonces, claramente ellos podían demostrar la distintividad del signo y por esa razón se las concedieron en 2016. Ya no sé cuál sea su opinión al respecto, pero básicamente la marca fue concedida acorde a la normativa. ¿Qué pasa ahí? Evacol obviamente alega que el tema de la libre competencia se ve afectado cuando le das este tipo de signos y de exclusividad en el mercado a una multinacional, ¿ya? Porque hay muchísimas empresas nacionales que están utilizando este tipo de diseño y de ahora en adelante no van a poder hacerlo. Eso también es cierto, entra en el debate. Bueno, pero finalmente Crocs le gana a Evacol. Evacol se ve obligado a destruir no solamente las referencias de las cuales eran similares a este tipo de producto, sino también los moldes con los cuales lo fabricaban. Imagínense cuántas unidades tuvieron que haber destruido. Tenían 30 días para hacerlo y adicional a eso se les puso una multa de 74 millones de pesos. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Bueno, ya pasando al tema de las patentes, eh, ¿qué es una patente? La patente básicamente es un título de propiedad que otorga el gobierno de un país, y vuelvo y reitero que es completamente nacional, que impide a las personas diferentes al titular del derecho patrimonial que fabriquen, vendan, usen, comercialicen la invención protegida durante un tiempo determinado. Un ejemplo muy claro del aprovechamiento del sistema de patentes en el mundo son los laboratorios farmacéuticos.
se puede decir que es la industria que más aprovecha este tipo de protección y eso se ve reflejado en que cada vez que sale un medicamento, sin importar si es en un laboratorio alemán o estadounidense, lo que sea, salen patentes a todos los países que se puedan. Y es que la razón de la patente básicamente es hacer el registro donde quieres hacer la comercialización. En Colombia tenemos dos tipos de patentes y soy clara en el tema de que en Colombia, porque en otros países van a encontrar otros tipos de patentes, como es, por ejemplo, la patente de innovación. Sin embargo, aquí en Colombia solo tenemos estas dos, la patente de invención y la de modelo de utilidad. La patente de invención se otorga a una creación con un alto nivel inventivo. Puede ser un producto, un procedimiento, un método, una máquina, un aparato, etc. Y su duración es de 20 años a partir de la fecha de solicitud, no a partir de la fecha de concesión. Y las patentes de modelo de utilidad son aquellas que protegen toda nueva configuración, disposición de elementos, nueva configuración de un objeto existente. ¿Listo? Entonces esta parte es muy importante, porque cuando les mencionaba los diseños industriales, y pasa mucho que cuando los diseñadores hacen este tipo de ejercicios creativos, obtienen diseños que no solamente son atractivos, sino que gracias a esa configuración tienen unas características especiales, dan un valor agregado a algo que ya existe. Como por ejemplo, diseñar una caja nueva, que las cajas ya existen, ¿cierto? Pero que gracias a los pliegues y al diseño que tiene específico, le otorga una mayor resistencia, por ejemplo. Eso sería digno de un modelo de utilidad. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que ya se los voy a mencionar. Por otro lado, su duración es solo de 10 años, igualmente a partir de la solicitud. Bueno, antes de entrar en los requisitos que tienen las patentes, es muy importante tener en cuenta qué es el estado de la técnica. El estado de la técnica es la información existente antes de la fecha de presentación de la patente. Esta parte del estado de la técnica es muy importante que la hagan de forma exhaustiva y yo aconsejo que lo hagan antes de comenzar con la implementación de la idea que tengan, porque probablemente algo similar ya exista. Buscar no solamente en publicaciones técnicas o científicas, sino también en patentes publicadas, los folletos de comercialización, absolutamente todo lo que esté divulgado. Así sea una publicación de Facebook o de Mercado Libre. Bueno. Entonces, ya hablando de los requisitos de patentabilidad, tenemos que las patentes de invención deben cumplir con tres requisitos esenciales, que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Siendo la novedad, como les explicaba anteriormente, que no exista antes en el estado de la técnica. Por ningún motivo pudo haber sido divulgado. Y así encontramos solicitudes de patentes que tienen oposición o tienen un problema de protección, precisamente porque lo publicaron de pronto en un artículo científico. Y creyeron que, bueno, como era mío y pues yo también estoy presentando la patente, no debe haber ningún problema. Pero no, uno puede generar la oposición y el problema de la protección a uno mismo. Entonces, es muy importante que no divulguen. Por otro lado, el nivel inventivo quiere decir que no se derive del estado de la técnica y que no sea obvio para una persona versada en la materia. ¿Qué quiere decir que no se derive del estado de la técnica? Que si, por ejemplo, ya existen dos cosas, yo las una y les dé un nuevo uso o les dé un valor agregado. Eso ya significa que no tiene un nivel inventivo. ¿Listo? Y por último, la aplicación industrial, como su nombre lo dice, es que resuelva algún problema técnico y se puede implementar dentro de la industria. Para los modelos de utilidad, solo aplican dos de estos requisitos, que es la novedad y la aplicación industrial. Y eso tiene sentido porque el nivel inventivo es precisamente eso. Si yo hago una nueva configuración de algo ya existente, eso se derivaría del estado de la técnica. Y es por esto que estas patentes no requieren nivel inventivo. ¿Qué no se puede patentar? Bueno, resulta que no se pueden patentar los descubrimientos y los métodos matemáticos. Tampoco se pueden patentar las formas de presentación de la información, ni las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, como por ejemplo las económico-comerciales o los juegos.
no se pueden patentar. Por otro lado, tampoco no se pueden patentar, perdón, las obras literarias y artísticas porque estas ya tienen su protección por el derecho de autor. Tampoco las plantas y los animales, y en el caso de las plantas hay otra figura especial para esto, que son las nuevas variedades vegetales, y es otra protección completamente diferente, y así mismo son sus exigencias. ¿Listo? Por otro lado, no se pueden patentar los métodos terapéuticos, quirúrgicos o diagnósticos en animales o en seres humanos. Tampoco los productos o procedimientos ya patentados, aunque les den nuevo uso, precisamente porque van a perder la novedad. ¿Listo? Y por último, no se pueden patentar los programas de computador o software porque están regidos estrictamente por el derecho de autor, aunque ahorita vamos a ver algunas variaciones del mismo. Bueno, la pregunta que todos se hacen es si se puede patentar a nivel mundial y es no. Básicamente, para poder patentar en otros países o a nivel mundial, tendrías que hacer la solicitud de la patente en cada país, específicamente en cada oficina de patentes de cada país. ¿Listo? Hay dos formas, bueno, hay más formas, pero hay dos formas conocidas y es el convenio de París, que es básicamente solicitar la patente al mismo tiempo en diferentes países. Para eso tendrías que tener agentes de patentes en cada país y pues sería bastante costoso. Sin embargo, hay otra cosa que se llama el Tratado de Cooperación en materia de patentes y eso te abre una fase internacional por un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me presento por PCT, que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, lo que hago es que tengo un tiempo específico de 30 meses para decidir a qué país voy a entrar. Y en esos 30 meses nadie podría utilizar mi invención en ninguna parte del mundo mientras yo decido a qué fases nacionales pasar. Si yo decido entrar a ciertos países y dejo alguno por fuera, que de pronto es un buen mercado, otra persona podría explotarlo. ¿Listo? Algo muy importante es que las patentes son una gran fuente de información. ¿Por qué? Primero, porque existen patentes de dominio público que pueden ser aprovechadas. Y esto es algo que no mucha gente conoce. Muchísimas patentes están libres para ser usadas y pues la gente no lo sabe o piensa que de pronto porque en algún momento tuvieron una patente siempre va a ser conocimiento privado y no es así. O no sé si de pronto piensan que al estar ya en dominio público significa que ya pasaron y no son interesantes para poder explotarlas. Hay varias empresas que tienen esta metodología y es que usan las patentes vencidas para poder explotar sus productos. Por otro lado, las patentes contienen información que no se divulga por otros medios. ¿Por qué? Porque las patentes son documentos técnicos completamente detallados de las invenciones, de cómo producirlas, de absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, resulta que esa es la idea de la patente, es una contraprestación que te da el Estado. Al tú divulgar ese conocimiento, el Estado te genera una exclusividad de explotación. ¿Listo? Pero esa exclusividad de explotación es solo por un tiempo. Una vez pase ese tiempo, las patentes como tal van a pasar a dominio público y va a ser conocimiento público que va a permitir seguir generando conocimiento. Bueno, por otro lado, las patentes dan una idea del avance de un sector específico, del estado de la técnica, como les mencionaba. Muchas personas buscan muchísimo en publicaciones científicas, pero no se dan la oportunidad de buscar en patentes. Y hay demasiada información que se queda en patentes, que de pronto ni siquiera se llega a comercializar y está toda en las patentes. Y no solo eso, sino que al momento de presentar una solicitud de patente lo haces bajo un formato muy estandarizado y muy específico. ¿En qué te ayuda esto? Que va a ser muchísimo más sencillo analizar la información. Vas a encontrar las mismas partes en todos los documentos de patente y vas a encontrar también secciones como el estado de la técnica dentro de esa solicitud específica. Y eso te puede dar acceso a más documentos que pueden ser de tu interés. ¿Listo? Por otro lado, y por último, que te permite conocer los titulares de las patentes. Dentro de estos documentos de patente vas a encontrar datos de los titulares. ¿Listo? Porque es interesante o atractivo, porque puedes encontrar quiénes son tus competidores en el área
o quiénes podrían ser posibles socios o hasta para investigar. ¿Listo? No sé si hasta ahí hayan preguntas. Listo. Bueno, entonces, si tienes una invención, un dispositivo o un diseño susceptible de protección, algunos consejos que les quiero dar es primero que no divulguen la información hasta que sepan qué estrategia de protección van a adquirir con esa invención. Porque bueno, en caso de que sea una marca y solo sea pues ese tipo de protección, no necesitarías novedad, pero para los otros sí. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Segundo, que se aseguren de firmar acuerdos de confidencialidad. Y esto se los digo no solo por la divulgación, sino también por el uso. Si ustedes van a hablar con alguna empresa que pueda estar interesada en su dispositivo, en su invención como tal, siempre firmen acuerdos de confidencialidad. No subestimen su conocimiento porque otras personas lo podrían usar si ustedes no tienen este tipo de medidas. Otra cosa es que realicen una búsqueda exhaustiva, por lo que les dije anteriormente, primero, para asegurar que de alguna forma que su invención tiene la novedad y segundo, para que no gasten tiempo y recursos investigando en algo que de pronto ya se ha desarrollado o que de pronto no es lo mismo que vas a desarrollar, pero es mejor. ¿Listo? Y que se asesoren en la estrategia de protección porque como ven hay muchísimas formas de proteger sus creaciones de la mente. En cuanto a los secretos industriales, resulta que los secretos industriales o empresariales, como también se conocen, son cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Para que sea considerado un secreto industrial, esta información debe ser primero secreta. ¿Listo? Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible. Que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de las medidas razonables para mantenerla secreta como tal. El ejemplo más claro en este caso sería la fórmula de Coca-Cola. Esta es la protección que tiene la fórmula de Coca-Cola. A pesar de que no es una protección específica dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ustedes paguen una tasa y de esa forma se la protejan, tiene mucha validez y es, creo que, más importante que tener una patente. ¿Por qué? Porque ustedes qué creen que hubiera pasado si Coca-Cola hubiera patentado su fórmula de ser patentable. Perdió la patente. Claro, ya en este momento ya sería de dominio público y todos estarían produciendo Coca-Cola. Entonces, por eso les digo nuevamente, hay que ver muy bien cuál es la estrategia de protección que van a utilizar. En el caso de Coca-Cola específico, es muy útil el tema del secreto industrial, pero si por ejemplo fuera un dispositivo a que alguien le pudiera hacer ingeniería a la inversa y ver de qué está compuesto o cómo se hizo, pues no sería muy útil. ¿Listo? Yo no tendría protección en caso de que eso sucediera. Les doy un ejemplo. Si alguien en un laboratorio intenta y hace prueba y error, prueba y error, prueba y error, y consigue la fórmula de la Coca-Cola, haciendo pues toda su investigación independiente sin meterse con Coca-Cola, Coca-Cola no tendría cómo demandarlo. ¿Listo? Porque accedieron a la información por sí solos. No violaron ningún protocolo que ellos tuvieran para la seguridad del mismo. Por eso es tan importante que no sea fácilmente accesible. Y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, porque si digamos es uno de sus empleados quien divulga la fórmula, si digamos, no sé, lo despiden, sale y dice cuál es la fórmula de Coca-Cola, eso sí, ellos lo pueden demandar porque ellos tenían todas las medidas para que eso no sucediera. Y cuando hablo de medidas, estoy hablando tanto de acuerdos de confidencialidad, como que, por ejemplo, la fórmula no sea accesible a muchísimos empleados, bueno, todos esos protocolos de seguridad que ellos tengan implementados como tal. Listo. También les quería hablar un poco sobre el software y es que a pesar de que no está enmarcado dentro de la propiedad industrial, sí es cierto que muchísimos emprendimientos se basan en algún tipo de software. ¿Listo?
Resulta que en Colombia el software está contemplado dentro del derecho de autor. Por lo tanto no es patentable y es muy importante esta parte porque esa protección está dada solo a su código fuente, ¿listo? Y no en el mérito o el propósito que tengan ustedes para esa creación. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega otra persona y hace un software completamente diferente pero que cumple la misma función, yo no tengo protección sobre eso, ¿listo? Es básicamente como si ese software o ese código fuente se considerará una expresión del lenguaje fijada en disco duro, que es precisamente lo que constituye el derecho de autor. Primero que, bueno, tienen que ser originales las creaciones de la mente para ser protegidas mediante derecho de autor. Y segundo, lo que se protege es la literalidad de la misma y no la intención, el propósito con el que yo escriba, ya sea un libro o haga una foto o tenga un personaje. Bueno, de hecho, el tema de los personajes. Si yo tengo un personaje y yo lo protejo a través de un dibujo, por ejemplo, por derecho de autor, yo no estoy protegiendo las características de ese personaje, las características como, sí, del personaje, de su personalidad, ¿listo? Sino que lo que estoy protegiendo es su físico, sus características físicas. Eso es muy importante para mí. Y bueno, esa es la parte en el software. ¿Qué pasa? Digamos que hay algunas variaciones. Si se toma la protección desde el derecho de autor como está dentro de la normativa colombiana, esta protección es desde el nacimiento de la obra y pueden hacer el registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el cual no tiene ningún costo. Sin embargo, hay otras opciones, no siendo estas las únicas. Está el Creative Commons, que es como una empresa sin ánimo de lucro, que lo que hace es permitir que se licencie el software con algunos derechos reservados. Yo podría liberar el software, ¿cierto? Pero hay otra opción que es esta, la de algunos derechos reservados, donde puedo escoger de varias licencias y combinación de las mismas, poniendo algunas limitaciones para el uso o explotación del software como tal. ¿Listo? Dentro de esas podría decir, escoger una licencia que siempre, en donde sea que usen el software, pongan que el software es mío, me reconozcan el nombre, o que lo pueden utilizar y hacer lo que quieran, no poner mi nombre, pero no lo pueden modificar. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de licencias y puedo hacer combinación de las mismas. Y por último, quería hablarles de las invenciones implementadas por computador, porque estas son invenciones patentables que probablemente contengan un software. Y es que a pesar de que el software no es patentable, si yo no tengo un software solamente, sino que tengo todo un sistema, por ejemplo, no sé, un software que me procesa unos datos, tengo unos sensores y algo resultante, eso sería ya un sistema y eso sí podría ser patentable. Bueno. Entonces, hasta ahí hayan preguntas. No. Bueno, algunos beneficios de proteger tu creación en general es, primero, que se fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico al premiar la inversión con una exclusividad de explotación comercial, como es el caso de las patentes. ¿Y cuál sería el propósito, digamos, de los laboratorios farmacéuticos de estar en investigación y producir medicamentos si ellos no van a tener retorno a la inversión? Si ellos no tienen ningún tipo de protección, ¿por qué investigarían y por qué sacarían nuevos medicamentos? Pues tal vez algunos sean por amor al arte, pero pues por lo regular quieren ese retorno a la inversión y sobre todo porque esas inversiones son enormes. ¿Listo? Esa es la razón por las cuales existen las patentes y es uno de los beneficios de proteger. Por otro lado, que se puede generar conocimiento a partir del conocimiento publicado en las patentes, y esta parte quiero que se la lleven porque hay demasiadas, vuelvo y repito, demasiadas patentes que están libres y pueden ser utilizadas. No solo porque estén en dominio público, sino tal vez porque su protección es hacia otros países y no en Colombia propiamente. Y mientras tú no exportes al país donde está protegido, podrías usarlo. ¿Listo? Y por último, que se promueve el reconocimiento de tu negocio y evitas que alguien más se apropie de tu marca cuando estamos hablando de ese tipo de signos distintivos. Hay otros signos distintivos que no les mencioné en esta presentación, que son los nombres comerciales, las enseñas comerciales y los lemas. Pero los lemas comerciales siempre deben acompañar una marca y es esa como el eslogan de las diferentes marcas como tal. Bueno,
Y todo esto con el propósito final de darle aprovechamiento del valor comercial a tus invenciones o creaciones. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. Bueno, eso era todo por hoy. No sé si alguien tiene una duda específica o se puede. Y si no es así, de todas maneras les dejo mi correo para que me escriban en caso de que tengan alguna duda específica. Muchas gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vale. Bueno. No sé si alguien quiere mencionar algo más. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. Vale. Bueno, Lina, no sé si quieres agregar algo más. Lina se fue. Esperemos que Lina no sé dónde está. Ya me van a venir. Vale. Carlos, sí, trabajo en la universidad en la parte de la dirección de investigaciones, específicamente en la Oficina de Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, y allí llevamos este tipo de procesos y asesorías a estudiantes también. Además de eso, cuando los profesores lo requieren, se dictan este tipo de charlas dentro de las mismas materias, sobre todo en aquellas que tienen proyectos o, bueno, ese tipo de ejercicios de creación. Sí, también. Puedes escribirme a mi correo y revisaríamos como el caso específico. Mm, sí, bueno, yo trabajo en la universidad específicamente, sin embargo, también algunas cosas se hacen externas. Se han hecho algunos registros de marca eh, a emprendedores. Y si no, también les puedo recomendar a alguien que brinde esa asesoría jurídica. ¿Esta charla fue grabada? Sí, Alejandra, está grabada Sí. la charla. Ah, bueno, Sí. perfecto. Gracias. ¿Alguien tiene más dudas, más preguntas? Bueno, en esa parte de patentes, por ejemplo, también la universidad tiene contratada una firma específica. Eh, y sí, claro, escríbenos y si eres estudiante de maestría de la universidad, claro, también se les da la asesoría a los estudiantes. Bueno, no siendo más, muchas gracias nuevamente por interesarse en el tema, por poner atención, por, bueno, Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los que participaron hoy en la charla. bueno, que estén muy bien. Igualmente, Alejandra. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.